de la cámara de nuestro ponente, pero bueno, voy a ir comenzando yo con la parte más introductoria y ahora cuando me notifiquen que todo está solucionado, pues comenzaremos con el contenido de mayor enjundia de nuestro webinar de hoy. Bueno, estamos aquí hoy en otro nuevo webinar sobre un tema que está bastante en el candelero y que ya nosotros hemos hecho varias sesiones informativas sobre facturación electrónica, Verifaut2, normativa antifraude. Muchas veces nos habéis visto a nosotros como ponentes desde CEGID y hoy pues hemos querido traer a un invitado de calidad, que es nuestro compañero Javier Hurtado de Inspección de la Agencia Tributaria. Estamos intentando resolver un pequeño problema de cámara que tiene nuestro compañero y pronto comenzaremos con esta sesión. No van a ser más de 5 minutos porque al final es problemas de seguridad de los ordenadores y demás. Lo resolveremos lo antes posible y comenzaremos un poco con esta sesión que intentaremos recuperar para que no perdáis vuestro valioso tiempo. Intentaremos recuperar estos 5 o 10 minutillos que hemos perdido en la sesión, pero cumpliendo con el contenido establecido y tratando de resolver todas las dudas e inquietudes que hay en cuanto a esta normativa, que no son pocas, y hoy por eso no hemos querido traer a un ponente de gran calidad y de gran magnitud como es nuestro compañero Javier. Ya tenemos a Javier con nosotros y es que al final faltaba hacer la introducción, Javier, por no robar yo más tiempo, ¿vale? De esto y ya resueltos todos los conflictos y problemas. Te voy a ir directamente a presentarte y darte paso, ¿vale? Muchas veces, como estaba diciendo en la introducción, muchas veces hacemos nosotros desde CEGID contenido divulgativo, informativo sobre estas normativas. Y al final, pues nosotros tenemos que beber y tenemos que investigar y estudiar pues mucho de los contenidos que vosotros desde la agencia tributaria compartís, la normativa, leernos el BOE. Al final hay una frase que lo describe muy bien del lingüista Umberto Eco en su libro de Cómo escribir una tesis, que es que los investigadores somos enanos a lomos de gigantes. Entonces, pues bueno, hoy hemos querido traer a uno de esos gigantes que es de las personas que más sabe sobre esta normativa y que hoy nos acompaña, que es nuestro compañero Javier Hurtado. Así que todo tuyo. Yo hoy me quedo estudiando y tomando apuntes para si hacemos siguientes eventos. Y nada, bienvenido. Después de los pequeños inconvenientes, aquí estamos en tiempo, así que ya recorto yo mi parte, que lo más interesante es hoy la tuya. Así que adelante, Javier. Bienvenido, todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Primero, pedir disculpas por los problemas de conexión. Nos había funcionado muy bien en pruebas y cuando ha entrado en real, pues no ha querido entrar. Segundo, agradecer también la introducción de Álvaro, un tanto exagerada, porque evidentemente aquí todos somos enanos, porque realmente estamos entrando en una especie de selva intrincada, llena de árboles, llena de lianas. Cada uno tiene un montón de problemas por delante. Es evidente que todos estos avances en la digitalización tienen un destino que va a hacer mejor la forma de gestionar la empresa, también la forma de cumplir las obligaciones tributarias, pero entre tanto hay que hacer un montón de adaptaciones, hay que esforzarse, hay que invertir. No me estoy refiriendo a invertir dinero, que también será necesario invertir algún dinero, pero sobre todo hay que invertir tiempo, hay que invertir en formación. Es probable que el personal
encargado del mundo de la facturación tenga que hacer un pequeño reciclaje para trabajar de una forma distinta, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ya hemos entrado un poco con retraso, tampoco quiero entrarme en disquisiciones muy raras, con lo cual empezamos, si os parece, ya la presentación que va a versar sobre la novedad normativa que supone tener unas reglas, ahora mismo tenemos ley, reglamento y orden ministerial, que regulan cómo tiene que ser el proceso informático de facturación, que pretende hacerlo con unas finalidades que iremos viendo. Voy a darle al botón. Vamos allá. Este es un poco el índice resumen de lo que va a ser la presentación. Vamos a entretenernos en el proyecto Verifactu, que está detallado en el Real Decreto 1007-2023 y en la orden ministerial que acaba de ver la luz. Luego veremos un poquito, si nos da tiempo, diferencias y similitudes entre el Verifactu y la factura electrónica B2B, para terminar con una breve referencia al modelo español. Pero vamos a empezar ya con lo importante, el Verifactu, el reglamento que regula los sistemas informáticos de facturación, cuáles son sus antecedentes, para que no parezca que esto es una iluminación de una persona o de la propia agencia tributaria como tal. Esto es consecuencia de una evolución que ha durado prácticamente 10 años, incluso más, en la que todos los países del ámbito organizativo al que pertenece España, que es en principio los países de la OCDE, de la Unión Europea, han ido dando pasos en orden a sistematizar o estandarizar los procesos de gestión empresarial, también los procesos de facturación. ¿Para qué? Pues con dos finalidades principales. La primera es mejorar el cumplimiento tributario. Yo diría la principal, por eso todas las administraciones tributarias han sido líderes en todo ese proceso de normalización o estandarización de la facturación. Pero por otro lado también mejorar la digitalización de la pyme y mejorar también la eficiencia de los procesos de gestión de las empresas, ¿no? Ahí están 3 documentos que documentan todo lo que estoy diciendo y quiero referirme también al tercero de ellos, al que está en la derecha, de color azul, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan, si les digo la verdad, es un poco oportunista, porque realmente cuando el proyecto estaba ya lanzado, allá por el año 2018, pues sobreviene la pandemia, se invierten las prioridades y es preciso replantear todo. Causa un retraso que yo diría que fue de 1 año y medio en la aprobación de la ley y, consiguientemente, de forma posterior, el reglamento, pero también tiene como contrapartida la aprobación de este plan de recuperación. Este plan de recuperación está dotado con unos medios económicos pues realmente importantes y en lo que se refiere a la materia que nos ocupa hoy, pues hay 2 apartados del plan que se refieren explícitamente. Primero de ellos es uno que obliga a las administraciones tributarias españolas, bueno, al gobierno español, pero indirectamente a las administraciones tributarias, a evitar el software de eliminación de ventas. Se entiende que ese software de eliminación de ventas es pernicioso para, digamos, el cumplimiento fiscal y las necesidades presupuestarias del sector público y, por lo tanto, se aprueba normativa para eliminar ese software de eliminación de ventas. Y, por otro lado, hay otro componente del mismo plan de recuperación que dota económicamente la modernización de la pyme española. Es lo que se llama el kit digital. El kit digital está actualmente abierto y va a seguir abierto más o menos de aquí en 1 año. De forma que, una vez aprobada toda la normativa Verifactu, existe una ventana de oportunidad para que cualquier empresario, pequeño, pero también los medianos, puedan acogerse a ese plan para subvencionar los cambios que sea necesario realizar, ¿no? Pasamos adelante. Estos son los países en color azul que han tomado alguna medida en orden a hacer segura el proceso de facturación. No quiere decir que todos hayan tomado el mismo ni que hayan seguido la misma línea. Algunos han hecho, digamos, avances de tipo hardware y han impuesto unas cajas de seguridad que deben ser instaladas en todos los comercios. Otros, por el contrario, han estandarizado los programas informáticos y, a su vez, pues hay distintas modalidades para hacer esto. Y, por último, otros han decantado abiertamente por entrar de lleno en la factura electrónica obligatoria y universal. Estos son los países, por ejemplo, iberoamericanos, ¿no? Muy señaladamente. Vamos a seguir. En nuestro entorno más cercano encontramos los territorios forales vascos, donde hace ya 4 años se aprueba el proyecto TicketBuy. El proyecto TicketBuy, pese a aprobarse hace 4 años, solo ha entrado en vigor este año pasado. Ya está vigente en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, los 3 territorios, cada uno con ciertas peculiaridades, pero con unas reglas en común.
y bueno, pues es un modelo sensiblemente idéntico a lo que nosotros llamaríamos nuestro modelo Verifactu, que veremos a continuación. Por su parte, en la Unión Europea, Italia y Polonia han aprobado ya sistemas centralizados de facturación electrónica obligatoria y universal. Alemania, Francia y España se han decantado por un sistema algo más moderado de factura electrónica y todavía pendiente de desarrollo, del que a lo mejor podemos decir unas palabras al final de la presentación. Esto supone la derogación de 2 artículos de la directiva del IVA, 218 y 232, que, por cierto, después de que sea aprobada la directiva VIDA, todavía no ha sido aprobada, ha sido consensuada por el Consejo de Ministros de la Unión, pero todavía no ha sido aprobada por el Parlamento. En ese momento ya no será necesario pedir la derogación de esos 2 artículos, porque la factura electrónica será algo ya consustancial a todas las administraciones tributarias de la Unión Europea. No sabemos si todas asumirán, digamos, la facturación electrónica obligatoria. Es evidente que Francia y Alemania han dado pasos en esa dirección, España también, y veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Pero bueno, se habla mucho del software de supresión de ventas. Yo he querido traerles aquí un ejemplo de lo que es un software de supresión de ventas actuando, ¿no? Tenemos aquí un restaurante. En ese restaurante se ha producido una comida familiar. Hay 8 comensales allí que han comido pues eso que se ve ahí. Pues han dado cuenta de un cordero asado con tema de bodega, etcétera. Total, pues 264 euros han pagado al contado, ¿de acuerdo? Pero al final del día, el empresario pues decide reconfigurar esa factura. Es la misma factura, mismo número, misma hora, mismo día, pero atención, el precio ha cambiado totalmente, ha quedado reducido a la 10ª parte y se ha sustituido todos los productos que se habían consumido por otros productos. Es un sistema típico de supresión de ventas. Y aunque ustedes no lo crean, estos sistemas son muy populares y muy utilizados porque permiten una gestión de la facturación, pero una gestión de la facturación que desde el punto de vista fiscal, pues Hacienda no quiere admitir que esto sea algo natural o algo normal o algo extensivo. De hecho, muchísimos programas tenían utilidades que de una forma directa o indirecta podían suprimir ventas. Lo que se pretende con la normativa que vamos a desgranar a continuación es que esto no sea posible. ¿Cuáles son los objetivos? Yo he querido poner en primer lugar aunque intuitivamente ustedes verán que no es el primero lo van a ver con el número 2, pero yo lo he puesto primero porque creo que a largo plazo va a ser el más relevante de todo lo que vamos a tratar. Y es la estandarización e interoperabilidad de todos los registros de facturación del país. Esto es clave en la digitalización. Si estandarizamos los formatos y el contenido de los ficheros de facturación, lo que encontramos es que son intercambiables o interoperables. Y esto tiene grandes ventajas de cara a relacionarse naturalmente con la agencia tributaria. Eso es una ventaja. Bien que alguien puede decir, bueno, eso es una ventaja para la agencia tributaria, no necesariamente para el empresario. Bien, ahí puedo estar de acuerdo en parte. Pero es que también tiene ventaja para las relaciones de los empresarios entre sí. Por ejemplo, un empresario puede relacionarse con su intermediario fiscal o consultor a través de un sistema estandarizado de facturación. También puede relacionarse con un banco, en caso de que necesite acceder a servicios de financiación comercial, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese principio de estandarización abre las puertas a múltiples relaciones que hasta ahora eran muy difíciles o se tenían que hacer en papel. El segundo de los objetivos es el que podemos entender que es el primero, ¿no? Hacer segura o cierta e inalterable la facturación. Una vez producida, la facturación ya no se puede alterar, no se puede modificar sin que quede registrado debidamente en el sistema. Esta es quizá la gran novedad que introduce este proyecto. Y por último, y de forma indirecta, una vez que se utilicen modalidades de tipo Verifactu, la agencia tributaria dispone y primaria de las facturas. A partir de ahí, la posibilidad de que se lleguen a elaborar borradores de autoliquidaciones para la tributación directa o indirecta de los empresarios puede ser una realidad. Es evidente que no se va a producir el día siguiente, pero una vez que se consolide el sistema y una vez que se complete la información de las facturas, incluyendo, por ejemplo, las facturas del suministro inmediato de información conjuntamente con las de Verifactu, estaremos en disposición de ofrecer mejores servicios de asistencia al contribuyente en la elaboración de las autoliquidaciones. Bueno, estos son los 3 motivos resumidos y ahora vamos a pasar a la normativa. Ha sido un camino largo, como se verá, entre la Ley 11/2021 del mes de julio del año 2021 y
el día 28 de octubre de 2024 han transcurrido nada menos que 2 años y 4 meses. No, me estoy quedando corto, perdón. Son 3 años y 4 meses. 3 años y 4 meses desde que la ley vio la luz hasta que la orden ministerial ha completado la regulación. Ha sido un camino largo, ha sido un camino bastante complicado, pero actualmente ya está aprobada toda la normativa. No obstante, nosotros hemos querido añadir ahí una cuarta columna, que son las preguntas frecuentes. Sabemos que se están produciendo muchas dudas en la forma en la que tienen que funcionar los sistemas, en las que se tiene que hacer la facturación, etcétera. Y no nos gustaría que nadie quede al margen del conocimiento de cómo entendemos que debe producirse. Por otro lado, esas preguntas a nosotros también nos ayudan a mejorar nuestros sistemas. La orden ministerial ha sido ya aprobada, en ella se han tomado en cuenta muchísimas iniciativas, de hecho unas 70 iniciativas de los desarrolladores de programas han sido tomadas en consideración a la hora de redactar la orden. Y a partir de este momento, las preguntas frecuentes que ya están publicadas, pueden ser consultadas en la web de la agencia tributaria, simplemente ustedes ponen Verifactu con el asterisco entre medias y ahí accederán a toda la información que hay publicada, que ya es bastante copiosa, incluso tiene un informador, 170 preguntas frecuentes que estamos intentando ampliar actualmente, pero que todavía son solo 170. Tiene también toda la normativa, tiene también los servicios, a medida que se vayan poniendo en producción, van a ver un poco los servicios que se ponen en relación con Verifactu, etc. Pero ya sin más prolegómenos, vamos a empezar a hablar de cuál es el contenido del Real Decreto. Con un poco de suerte, viendo los 12, me parece que son 12 apartados en los que hemos resumido en la normativa, pueden hacerse una idea de cómo va a funcionar. No obstante, yo también apelo un poco a su diligencia para tomar el Real Decreto y leerlo en su totalidad, porque hay cosas de las que yo posiblemente no voy a hablar, que pueden llegar a ser importantes para ustedes. Entonces, me remito un poco a la lectura detallada del Real Decreto. Igualmente, les pido que no lean la orden ministerial, a menos que sean expertos en programación o software, porque es sumamente aburrida de lectura y está dirigida simplemente a los especialistas. Vamos con el primero. Esto es un principio general y debe quedar muy claro. Esta norma no altera el contenido sustantivo de las obligaciones de facturación, ni siquiera el contenido formal de la factura, que está regulado en el Real Decreto 1619 de 2012, que es el decreto de obligaciones de facturación. Dicho esto, hay que tener en cuenta que aunque no se alteran las obligaciones sustantivas, sí que se alteran determinadas prácticas que se venían realizando. Por ejemplo, romper una factura hasta ahora era frecuente. He cometido un error, esta factura es incorrecta, me pongo de acuerdo con la contraparte y la factura se rasga, se rompe y se sustituye por una nueva. Es como si no hubiera existido nunca. A ver, esa práctica, a partir de la entrada en vigor de la norma, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque cada factura va a quedar con un registro indeleble. Si uno quiere borrar ese registro, tiene que emitir una segunda factura que lo rectifique, sustituya o anule la factura anterior. O sea que lo que va a cambiar realmente es algo de la práctica diaria, no tanto la teoría. La teoría no se ve afectada por esta normativa. Esto es muy, muy importante, es a quién le aplica, cuál es el ámbito objetivo, el ámbito subjetivo, el ámbito territorial de la norma. Cuanto al ámbito subjetivo, afecta a toda la facturación emitida, toda, ya sea a otros empresarios o ya sea a consumidores finales. En este caso, aunque sea factura simplificada, conocida como ticket, también está incluida en la obligación de facturación. ¿De acuerdo? Alguien pregunta, bueno, ¿y si yo facturo al extranjero, también tengo que hacerlo? Pues sí, toda la facturación, toda, incluida la facturación al extranjero, a la Unión Europea, facturación al B2G, es decir, a entidades públicas, etcétera. Toda la facturación emitida de aquellos que tengan obligación de hacerla está comprendida en la normativa. Naturalmente, siempre que se utilicen sistemas informáticos para su producción. Esto es básico. En cuanto al ámbito subjetivo, afecta a todos los empresarios profesionales, pymes, autónomos, que sean residentes en territorio español. ¿De acuerdo? Con una excepción muy importante y que tiene que quedar muy clara. Y es que todos los que estén obligados al suministro inmediato de información están excluidos de las obligaciones de este Real Decreto. Y en tercer lugar, en cuanto al ámbito espacial, afecta al todo el territorio español peninsular e insular. O sea, afecta también a Canarias y afecta también a Ceuta y Melilla. Es cierto que en Ceuta y Melilla y Canarias no existe el IVA, sino que existen impuestos indirectos específicos, ¿no? No obstante, sí que se ven afectados. ¿Por qué? Porque el ámbito subjetivo quedó definido
por todos aquellos empresarios, pymes y autónomos, etcétera, empresarios que estén obligados a presentar el modelo de impuesto de sociedades o de IRPF por actividad económica. Y en ese concepto están también incluidos, naturalmente, los canarios y los de Ceuta y Melilla. En cuanto al contenido, pues es muy simple de entender. Si ustedes leen el artículo 29.2J de la Ley General Tributaria, se habla genéricamente de unos principios que deben guardar los sistemas informáticos a partir de la entrada en vigor de esa ley. Pues lo que hace este Real Decreto es transcribir esos principios a un concreto acto de gestión empresarial, que es la facturación. La facturación. Bueno, la facturación se valoró como la piedra angular del cumplimiento tributario. Si la facturación está en orden, el cumplimiento tributario pues tiende a estar en orden. Quiere decir que sea todo, pero es, digamos, la pieza principal. Por eso lo que pretende la norma es asegurar la integridad, conservación, accesibilidad, la legibilidad de los registros de facturación, la trazabilidad e inalterabilidad de los mismos. Indirectamente, pues evidentemente propende a la facilitación, o no sé si se dice facilitación o facilitamiento, sí, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los obligados tributarios cuando utilicen la modalidad Verifactu, a digitalizar el funcionamiento de la pyme y indirectamente a poner un ojo en el futuro de lo que sería la factura electrónica B2B, las obligaciones de reporte fiscal que van a venir acompañando a las operaciones intracomunitarias desde que entre en vigor la directiva VIDA, que es el IVA en la era digital, como digo, ya ha sido consensuada por el Consejo de Ministros de la Unión, está solo pendiente de que sea aprobada por el Parlamento Europeo. A partir de ese momento será modificación de la directiva del IVA y las novedades empezarán a contar. Esas novedades, bueno, se las resumo básicamente. Toda la facturación intracomunitaria en el año 2030 tiene que ser realizada electrónicamente, es decir, es obligatoria la factura electrónica para todas las operaciones intracomunitarias y esa factura electrónica además debe ser comunicada a las autoridades fiscales para que se intercambie con el país al que se dirige la operación, de forma que se pueda hacer lo que se llama un control cruzado de facturas entre los que entregan mercancías exentas de IVA para operación intracomunitaria y aquellos que las reciben en el país de destino. Vale, lo que están viendo ahora, para los que no entiendan cómo funciona el modelo, es crucial porque es el corazón del sistema. Es el registro de alta de factura. El registro de alta de factura es un resumen del contenido, un resumen informático del contenido de la factura. Ese resumen, aparte de tener un contenido fijo, tiene también una estructura o formato también perfectamente definido en la orden ministerial, pero, atención, no es un contenido nada raro, porque todo el contenido que está en ese fichero es el contenido típico de cualquier factura. Hay determinadas menciones que pueden aparecer en blanco, quiero decir que si la factura no es rectificativa, pues evidentemente aparecerá por defecto la N de no y no, uno no se tendrá que preocupar de rellenar ese campo. Pero vamos, son campos que son típicos de factura. Cifra facturada, importe facturado, tipos de IVA, identificación del emisor y del receptor de las facturas, en fin, es toda la información típica de factura. A esta información se le añaden un par de menciones que entiendo que son de seguridad. La primera de ellas es una parte, a ver si lo consigo ver porque tengo muy mala vista. Bien. Se incluye el número y serie de la factura del registro inmediato anterior, junto con un fragmento de su firma hash. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque supone el encadenamiento de cada uno de los registros de facturación con el registro de facturación inmediato anterior. Como quiera que esto es una secuencia, una cadena de facturas, ese encadenamiento con el registro anterior supone un encadenamiento con toda la serie de facturas. De este modo se consigue que cualquier alteración en la serie de facturas que se produzca con posterioridad a la emisión de las facturas quede registrada y pueda ser posteriormente auditada. O sea, es un elemento de seguridad. También se añade la identificación del programa con el que se ha hecho esa factura. Porque, bueno, les recuerdo que la responsabilidad en el caso de utilización de esos programas de facturación descansa tanto en el usuario como también en el fabricante que produce esos programas. Bien, pasamos adelante. Y ese fichero, ¿vale? Ese registro de alta de facturación tiene ciertos elementos de seguridad. El primero ya lo hemos dicho, es el encadenamiento del hash. Todos sobre el fichero
Se hace un algoritmo, ese algoritmo da lugar a una firma o hash y ese hash contiene datos que unen la factura que tenemos delante con la factura inmediatamente anterior y así sucesivamente. Eso es obligatorio para todas las modalidades, tanto para la modalidad Verifactu como para la modalidad no Verifactu. Cualquier factura deberá tener esa firma encadenada. A continuación vemos las dos que son propias del sistema no Verifactu. Están en morado y en azul en la pantalla. Es la firma del sistema que ha emitido la factura, que es obligatoria en las modalidades no Verifactu, y atención, esto es importante, el registro de los eventos del sistema. Esto no se refiere solo al registro de facturación, se refiere al sistema informático de facturación mismo. Y es que ahí se deben registrar todos los eventos que se vayan produciendo. Determinados eventos son obligatorios, así han sido consignados en la orden ministerial. Determinados sucesos del sistema informático tienen que quedar ahí compilados de forma que con posterioridad se puedan revisar o auditar, para lo cual se produce una especie de espiral de seguridad, de forma que el registro de eventos también se somete a ciertos requisitos de seguridad en su conservación para que no se vea alterado. Y por último, el más sencillo de todos los elementos de seguridad es el envío inmediato a la agencia tributaria. ¿Por qué digo que es un elemento de seguridad? Pues porque una vez enviado el registro a la agencia tributaria, uno se despreocupa de él y es digamos, un registro de facturación plenamente seguro, ya no se podrá alterar. Y vamos ya con las dos modalidades. Como digo, hay dos formas de cumplir con las obligaciones del Real Decreto. Una es la modalidad Verifactu, la otra la modalidad no Verifactu. La modalidad Verifactu, que ya les adelanto, que es un poco la preferida por parte de la agencia tributaria, supone la transmisión de los registros de facturación a la agencia de forma inmediata a su producción. Además, esta es una modalidad que permitirá acceder a servicios avanzados de asistencia que ofrecerá la agencia tributaria a aquellos que utilicen esta modalidad. Alguien puede preguntar, ¿y por qué solo se ofrecen a los que utilicen esta modalidad? Bueno, es muy sencillo de entender, porque solo los que dan sus registros de facturación podrán obtener luego de vuelta esos mismos registros de facturación cuando los necesiten y podrán integrarlos en un libro registro que la agencia tributaria les propondrá. No será un libro registro definitivo, pero será un libro registro muy aproximado al que va a ser finalmente utilizado. Y también, gracias a esos registros de facturación, puede plantearse en un futuro la incorporación a las autoliquidaciones, tanto por imposición directa como por imposición indirecta que tengan que presentar los empresarios. Bien, la modalidad no Verifactu, por el contrario, obliga a aquel que utilice esa modalidad a conservar los registros de facturación con elementos de seguridad adicionales. Esa conservación se tiene que prolongar durante todo el tiempo en el que esas facturas, esos registros de facturación, tengan o sean susceptibles de ser sometidos a un control tributario, es decir, el periodo de prescripción. Si se produjera una alteración a lo largo del tiempo, la responsabilidad, en este caso, sería compartida entre el usuario que utiliza un sistema no Verifactu y también el fabricante en el caso de que la fabricación de ese programa informático que no remite la información a la agencia tributaria cometiera algún tipo de, llámesele, error o no haya cumplimentado las obligaciones y requisitos que están contenidos en el reglamento. Claro, la pregunta es, ¿cuál sistema debo elegir? No es que me tengan que hacer caso en todo lo que voy a decir, pero yo voy a intentar ponerles las razones por las cuales yo entiendo que la elección Verifactu es una elección más segura que la elección no Verifactu. En primer lugar, porque el sistema produce facturas inmediatamente verificables. Esto supone un incremento del prestigio, la calidad fiscal del empresario. Esa calidad fiscal puede ser valorada por algunos empresarios y por algunos empresarios sí y por otros no. Lo entiendo perfectamente. Pero en todo caso, el que emite facturas verificables le está diciendo a su cliente, atención, mi comportamiento fiscal es un comportamiento correcto. Si tú deduces esta factura, no vas a tener problemas de ningún tipo en caso de que sea un empresario. Si es un cliente, lo que está transmitiéndole un cliente consumidor final, lo que le está transmitiendo es la certeza de que la empresa que tiene delante es una empresa seria. E igual que cumple sus obligaciones con Hacienda, también cumplirá las obligaciones con sus clientes. Bien, en segundo lugar, supone una reducción de los requisitos de seguridad, porque el hecho de remitir los registros de facturación a la agencia tributaria impide o excluye la realización de otros sistemas de seguridad, en particular el registro de eventos, que resulta bastante complejo, bastante farragoso y que además debe conservarse durante todo el periodo de prescripción. Luego, entonces, también suaviza las condiciones de seguridad de una cierta forma. En tercer lugar, la conservación de los registros de facturación uno los asegura.
En este caso, a ver, no tiene por qué producirse, pero imaginen que hay una inundación, un incendio, un ataque informático que nos deja sin datos de facturación. Siempre podremos recuperar nuestros datos de facturación porque los tenemos absolutamente replicados en la página web de la agencia tributaria. Cuarto lugar, lo hemos dicho indirectamente, se produce el acceso a servicios de asistencia para la confección de las autoliquidaciones, para la confección de los libros registros, etc. Quinto lugar, evidentemente, la agencia tributaria, una vez que conoce los datos de facturación, no tendrá ningún incentivo para requerir esos datos, porque ya obran en su poder. Luego, esto no es que sea, entre comillas, un regalo que se hace, simplemente algo que se desprende de la lógica. Cuando uno ya conoce las facturas, pues no tiene por qué solicitarlas. Y por último, supone un paso en orden a la digitalización. Y el día de mañana, cuando se produzca la factura electrónica obligatoria o la factura electrónica en las operaciones intracomunitarias, ya se tendrá una infraestructura suficiente para que los desarrolladores de programas que están trabajando muy duramente en este tema puedan facilitar la incorporación a esas novedades. En el otro lado no me voy a extender, pero básicamente es el reverso de la moneda de todo lo que hemos estado hablando como ventajas de Verifactu. Solo me voy a entretener en el último, y es que alguien puede estar tentado de utilizar modalidades no Verifactu para tener más tiempo para una eventual elusión fiscal o manipulación de facturas y tal. Bueno, esto no, o sea, yo no voy a decir que sea imposible, simplemente les voy a decir que el que haga eso está incumpliendo con la norma. Entonces, si estamos hablando de incumplimientos normativos, prácticamente da igual cuál modalidad se elija. Simplemente lo que les quiero transmitir es que si uno desea el cumplimiento, pues tiene ciertas ventajas la modalidad Verifactu versus la modalidad no Verifactu. Bien, pasamos adelante. Importante, a partir de la entrada en vigor de la normativa, que ya les digo que aunque la normativa está ya aprobada, su entrada en vigor ha quedado diferente y ahora veremos a cuándo pasa. Pues bueno, a partir de la entrada en vigor de la normativa, es obligatorio que todos los sistemas informáticos tengan una capacidad potencial de remisión de los registros a la administración. Esta capacidad potencial tiene dos lecturas. La primera es que a medio plazo entendemos que, igual que sucede en el País Vasco con el sistema Ticketbuy, el envío va a pasar a ser obligatorio. Hoy por hoy no lo es, pero la idea de que todos los sistemas estén capacitados para remitir en Verifactu implícitamente está trasladando la idea al empresariado de que algún día esos registros de facturación deberán ser transmitidos. En segundo lugar, también abre la posibilidad a algo que es novedoso, y es poder contestar un requerimiento directamente con el sistema informático que conserva en sede local. Bueno, cuando digo en sede local, entiéndaseme bien, no quiere decir que sea en el disco duro del ordenador que tengo debajo de la mesa. Puede ser perfectamente en la nube, con tal de que sea accesible de forma inmediata a los registros de facturación. Pero lo que quiero decir es que a partir de esta obligación o esta capacidad de remisión, se abre la posibilidad de que cuando Agencia Tributaria requiera las facturas de un determinado trimestre, esas facturas puedan ser inmediatamente transmitidas en los registros que están disponibles en el sistema informático, puesto que se tendrá la capacidad de remisión. Vamos a pasar al QR. El QR probablemente sea el elemento más novedoso en todo lo que, por lo menos en la exteriorización de las facturas. ¿Qué es el QR? Pues el QR es un signo gráfico externo que permitirá al cliente participar en la verificación de la calidad fiscal e integridad del sistema del empresario que le está facturando. Le permite contrastar la factura recibida en la sede electrónica de la agencia. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona según el siguiente esquema. Se produce la factura, esa factura, por supuesto, registro de facturación, hash encadenado, etcétera. A continuación se remite a la agencia tributaria, inmediatamente se imprime para dársela al cliente que está delante.